pregunto lo siguiente: ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida han pedido cosas y no se les ha conseguido? ¿Cuántos de ustedes han pedido durante muchos años ciertas peticiones a Dios y todavía no lo ven? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están necesitando un milagro? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están pidiendo por una respuesta de parte de Dios? Y tú dices, solo un milagro me puede salvar, solo un milagro puede hacer conmigo lo que necesito que pase, ¿sí? Y te afligís, y te preocupás, y te estresás, y no sabes qué hacer, ¿sí? Pero ahora Dios quiere que tú sepas algo bien diferente, algo bien distinto a todo lo que estás acostumbrado a ver. Y es que Dios me manda a decirte que si muchas cosas, muchos milagros que en tu vida has estado pidiendo no han venido, es porque has dejado descuidado el altar sobre el cual Él va a obrar, Él va a responder tus peticiones. Y Dios me hablaba esta semana y me decía: Cristian, donde no hay un altar, donde no hay un lugar que a mí se me adore, donde no hay un lugar donde vengan delante de mí a ofrecer su vida entera, ahí no hay nada. Donde no hay un altar, milagros no caen. Donde no hay un altar, milagros no son vistos. Donde no hay un altar, las cosas siguen como estaban siempre. Donde no hay un altar, miren, ¿cuántos de nosotros muchas veces, o cuando estábamos empezando con nuestra relación con Dios, nosotros nos conectábamos con Él, veníamos, cantábamos, veníamos de la iglesia, llegábamos al cuarto y seguíamos adorando más, y llegábamos antes de dormir y adorábamos a Dios y todo iba bien? Y todo estaba espectacular, pero de repente la costumbre te volvió a traicionar, la costumbre te hizo creer que ya no había que hacerlo porque de repente ya estabas muy ocupado, estabas muy cansado. ¿Cuántos de acá tenemos, pero sin mentir, tiempo sin ir a nuestra habitación y tener una plática con Dios de esas que teníamos antes, de esas que existían antes? Hay la canción de Evan Craft y Redimidos dice, o sea, que quieren volver al lugar donde antes derramaba su llanto, derramaba su corazón en la presencia de Dios. Y muchos de nosotros antes lo hacíamos, derramamos nuestro corazón delante de Dios, pero conforme pasó el tiempo dejamos de hacerlo. Y pedimos milagros. Y pedimos de todo. Nos gusta pedirle a Dios, y está bien pedir porque Él es nuestro Padre y Él responde a nuestras necesidades, pero también hay que ser honestos y hay que reconocer que Dios no solo para pedir nada más, que Dios tiene que ver también con lo que tú le ofreces a Él, con lo que tú le das de tu vida a Dios. ¿Qué es lo último que le diste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que serviste en un ministerio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ganar un alma? ¿Cuándo fue la última vez que diezmaste o ofrendaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste en tu comunidad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Porque tenemos muchos años en iglesias, tenemos muchos años en grupos, pero ¿cuántos años tenemos con Dios realmente? Yo nací en el Evangelio, podrías decir tú, yo nací en el Evangelio, te puedo decir yo. Pero ¿cuántos de esos años realmente le ofrecí a Dios mi vida? ¿Cuántos de esos años tú le has ofrecido a Dios y has dicho: Dios, aquí está mi vida, úsalo para lo que tú quieras? Y todos recordamos esta historia en el libro de Reyes, cuando el profeta Elías se enfrentaba a 400 profetas de Baal, de otro dios pagano que había estado en el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros ponemos algo antes que Dios? Israel siempre había tenido a Dios como su único rey. Pero luego dejaron que otras personas influenciaran, dejaron que otra gente influenciara y metiera sus pensamientos, metiera sus dioses ahí mismo y corrompiera sus costumbres. ¿Y cuántos de nosotros somos igual? ¿Sí? Empezamos con Dios a tope, empezamos con Dios diciéndole Dios sí, y servimos, y vamos todos los días a los servicios, y pasamos, y nuestra vida se vuelve Dios y se vuelve servicio a Dios. Pero luego viene un amigo, una pareja, un familiar, viene un trabajo, viene un estudio, viene cualquier cosa y quita el lugar de Dios, ¿sí? Cuando Elías se iba a enfrentar a estos 400 profetas de otro Dios, porque estaban corrompiendo al pueblo y el pueblo de Israel tenía que ser liberado, él los desafió a un reto, ¿sí? Lo podemos ver en 1 Reyes 18, del 20 en adelante. Él los desafió a un reto y les dijo: bueno, vamos a hacer 2 altares. Y sobre el altar que caiga fuego, sobre ese altar, entonces ese es el Dios verdadero. Y te pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado con seguridad de quién es tu Dios en esta crisis, en esta pandemia? En esta cuarentena, ¿cuántos creen que tienen un Dios y cuántos solo van día a día esperando que todo esto pase para ir a trabajar ya y confiar de nuevo en tus fuerzas? ¿Cuántos confían en sus fuerzas y cuántos confían en lo que Dios puede hacer?
Ayer publicaba que aquel que no entiende cómo es el reino de Dios, vive con miedo, vive con temor todo el tiempo, vive pensando en qué va a pasar mañana, y qué va a pasar el otro mes, y qué va a pasar después, y vive con miedo, y muchas veces dejamos que el miedo se vuelva un Dios al cual adoramos, al cual le ofrecemos nuestra oración al temor, nos entregamos al temor, nos entregamos al miedo, y ya nuestros vecinos y nuestros amigos y nuestra familia no nos escucha hablar de Dios, nos escucha hablar de la crisis, de la pandemia, del problema, de la deuda que tengo, de mi universidad, de que qué voy a hacer más adelante, de que perdí esto, de que perdí lo otro, y empezamos a desenfocarnos. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión en vivo o quienes lo van a ver después, les pregunto, cuántos de ustedes extrañan realmente su servicio con Dios? O todos extrañamos acá salir a comer, salir a la playa, ir a la universidad, al trabajo, hacer todo lo que hacemos, pero no he visto más, digamos, de 100 personas, una persona de esos 100, veo que publica que extraña servirle a Dios, que extraña estar con Dios. Los demás extrañan lo que quieren extrañar, lo que quieren adorar, ¿sí? Porque aquello que extrañas es lo que es el centro de tu adoración. Cuando tú estás con alguien, empiezas una relación con alguien, tú extrañas, o sea, puedes ver a esa persona en ese día, pero te despedís de esa persona y luego inmediatamente querés verlo, ya lo extrañas a esa persona, o sea, te despedís y bueno, adiós, y ya cuando llegas a tu casa le mandas un mensaje, te extraño. Y con Dios, ¿cuántos seremos así con Dios? ¿Sí? Extrañamos 1000 cosas, menos el altar con Dios. Extrañamos 1000 cosas en nuestra vida que ahorita mismo hemos dejado de hacer por esta enfermedad, pero no extrañamos el servicio a Dios. Y el altar de Dios perdido. Cuando Elías retó a esos profetas de Baal, se dio cuenta de que no había un altar. Y podemos ver más adelante, en los versículos siguientes, que Elías fue y levantó el altar una vez más, lo reconstruyó, lo armó de nuevo. Veamos si quieren acompañarme en sus Biblias. Y vamos a ver acá en 1 Reyes 18. Dice el 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de los tribus de Israel, empezó a formar el altar. El 30, perdón, dice, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, pasó lo siguiente, bien interesante, pongan atención en esto. Número 1, lo que Elías hizo fue que llamó a todos. Primero dejó que los profetas de Baal hicieran su ruido y escándalo, y gritaron todo el día, y él se burlaba de ellos, se gritaban y no pasó nada. El fuego de Dios no cayó en el altar de ellos porque obviamente lo oraban a un Dios que no estaba muerto. Y eso es lo que pasa cuando tú pones tu confianza en algo que no es Dios. Las cosas no te salen bien. Cuando los profetas de Baal empezaron el desafío, estaban en una especie de terreno, pónganle. Entonces allá estaban los profetas de Baal y aquí estaba el profeta de Dios, aquí estaba Elías. Entonces ellos allá gritando todo el día, Baal, respóndenos, Baal, envía fuego. Y todavía Elías se burlaba de ellos y les decía, uy, grita más fuerte, quizás está dormido, quizás está ocupado en otra cosa. ¿Sí? Y ellos ahí gritando, y él, Baal, responde, y no pasó nada, porque no había quien respondiera. ¿Sí? Cuando nosotros nos quejamos de todo el tiempo y publicamos nuestras cosas y publicamos lo que queremos publicar en nuestras redes sociales, no vamos a ver respuesta ninguna porque ahí no está Dios. ¿Sí? Y nosotros muchas veces confiamos en el dinero, confiamos en las personas, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en todos menos en Dios. Y cuando confías en todos menos en Dios, entonces no hay respuesta alguna. Y no hay respuesta. ¿Y cuánto tiempo tenía Israel de estar sin recibir una respuesta? ¿Cuánto tiempo tenía Israel de estar sin recibir una contestación? Y habían pedido, de hecho estaban en sequía, tenían años de estar en sequía porque no pasa nada. Cuando acá en nuestro país el agua se va por un mes, por una semana, por 2 semanas, o sea, la gente entra en desesperación y no sabe qué va a hacer. ¿Te imaginas en Israel que tenían años de estar en sequía porque ellos mismos habían llamado las cosas malas a su país? Y muchas veces nosotros llamamos con nuestro negativismo las cosas malas a nuestra casa, ¿sí? Si yo hablo pura cosa buena, si yo hablo pura fe, es lo que voy a ver en mi vida reflejado. Si yo hablo pura desgracia, es lo que voy a ver en mi vida reflejado. Ahora, viene y le dijo, bueno, hoy ya todos hicieron su escándalo, hoy me toca a mí, les dijo a los profetas de Baal. Y viene entonces y le dice, ok, pueblo de Israel, vengan. ¿Por qué habrá llamado al pueblo de Israel? ¿Por qué los habrá reunido? Porque tu adoración debe ser visible delante de las personas.
Porque la gente ha confundido un versículo que Jesús les dijo que cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Sí, pero tu estilo de vida, de adoración, tiene que notarse en todo lo que es tu persona. Tu estilo de adoración, o sea, Elías le llamó a todo el pueblo de Israel, ¿para qué? Para que vinieran a ver lo que él iba a hacer, porque él iba a orarle al Dios verdadero. O sea, tu adoración tiene que ser visible delante de las personas. Yo no puedo ser un cristiano ocultándome, ay no, es que Dios conoce mi corazón. No somos mentirosos, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. De lo que abunda aquí adentro habla tu boca. Tu adoración tiene que ser visible. Tu relación con Dios tiene que ser visible. Tu estilo de vida tiene que ser visible. La gente tiene que verte y decir, hay algo diferente en ti. Yo veo que tú estás en paz. Yo veo que tú estás diferente. Cuando te toque ir al supermercado, cuando te toque ir al centro comercial a comprar algo, a pagar algo, la gente tiene que verte a ti con una cara diferente. Todos van a andar con mascarillas. Todos van a andar ahí tapados con sus mascarillas porque es la regla que hay que tener. Pero que ven en tus ojos una luz especial, que digan, wow, ese tipo me transmite una paz, ¿sí? Porque salís a la calle y ves que la gente está desesperada. He tenido que salir a comprar cosas al supermercado y realmente te das cuenta que la gente anda una cara desesperada y la gente anda una cara toda preocupada y la gente anda una desesperanza increíble. Pero ellos tienen que ver en tus ojos algo diferente, tienen que ver en tu vida algo diferente, ¿sí? Porque cuando Dios va a obrar un milagro, Dios quiere que lo compartas con todas las personas, ¿sí? No hay milagros en altares vacíos. La gente tiene que estar a tu alrededor, tiene que ver, tiene que testificar, tiene que reconocer lo que estás haciendo en tu vida, ¿sí? Dice la palabra que somos cartas leídas al viento, ¿sí? Nuestras acciones, lo que publicamos, lo que compartimos, habla mucho más de nosotros, de lo que nosotros mismos decir sobre nosotros que sabemos. ¿No se ha puesto a pensar que hay mucha gente que comparte imágenes en redes sociales o cosas sobre no, pero es que esa persona me describe o esa imagen me describe? No, lo que describe es lo que hablamos durante todo el día, es la forma en que nos comportamos, eso no describe. Ahora, la gente te conoce a ti por ser alguien de Dios o alguien del mundo. Y cuando digo alguien del mundo, estoy hablando acerca de alguien que hace las cosas bien o alguien que hace las cosas mal. La gente, ¿por qué te conoce? Porque tú hablas paz, porque tú hablas correctamente, porque tú dices malas palabras, porque tú hablas bien. ¿Por qué te conoce la gente a ti? En tu casa, ¿por qué te conocen? ¿Sí? Viene Elías y le dijo a todos, vengan para acá. Y dice que ahí restauró el altar. Porque nuestra responsabilidad de levantar el altar es que si tú no volvés al altar, a tu habitación, a tu casa, al baño, donde vas a hacer tu altar, entonces no esperes que milagros vengan. Porque si no hay un altar, el milagro no va a venir. El fuego de Dios no va a caer. Nada de Dios vas a recibir si no tienes un altar ahí. Lo primero es el altar. Lo primero es el altar que tienes que tener pendiente. Lo primero es que el altar debe estar edificado. Es la intención de decir, Dios, este día te voy a adorar. Este día voy a comprometerme contigo de que voy a ir a adorarte, que voy a ir a dar lo mejor de mí, ¿sí? Y luego armar ese altar. Y ay, dicen qué pereza, qué difícil es ir a orar todos los días, qué difícil es hacer todas las cosas. Yo creo que es más difícil estar en una situación complicada económicamente. Yo creo que es más difícil estar sin el milagro que estamos necesitando desde hace tiempo en nuestras vidas. Yo creo que hay cosas más difíciles que ir a nuestra habitación e ir a hablar con Dios e ir a ofrecer un altar para que el milagro de parte de Dios pueda venir. Yo creo que hay cosas más difíciles que buscar a Dios. ¿Y saben qué es lo más difícil de buscar de Dios? El no hacerlo. Porque cuando tú buscas de Dios, sabes que vas a encontrar algo. Sabes que algo vas a encontrar en Él. Vas a encontrar paz, vas a encontrar descanso, vas a encontrar provisión, vas a encontrar respuestas. Pero no buscar de Dios te empuja, te lleva a que vas a tener que acostumbrarte a lo que hay. Y no vas a ver milagros en tu vida. ¿Y cuántos de acá quieren un milagro? ¿Cuántos de acá están pidiendo por un milagro? Y es más, los quiero desafiar para que a medida que ustedes estén en esta transmisión en vivo, empiecen a escribir en el chat ahí mismo y pongan, yo estoy pidiendo por este milagro, porque al final vamos a orar por todos esos milagros. Y aquel que tenga el paso de fe de hacerlo, pues que lo haga. Ahora, dice que llamó a todos y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y luego empezó a edificar. Y vemos desde el versículo 1, del versículo 31 al 33, que edificó el altar. Empezó a decir que puso las piedras, puso la leña, puso todo. Y bueno, tenía todo armado y tenía todo listo. Ahora, lo siguiente que pasó es que primero hizo lo natural.
Pero luego lo que hizo fue sobrenatural, fue algo loco, fue algo inexplicable. Por si no fuera poco, el hecho de orar para que el fuego de Dios caiga, que no es algo tan común, o por lo menos yo en ese momento de mi vida nunca lo he visto, pero para que el fuego de Dios cayera era algo súper loco. Pero todavía, si no fuera eso suficientemente loco, le dijo, bueno, quiero que echen agua acá, pongan agua, quiero que mojen las piedras, mojen la madera, mojen todo, mejor dicho. O sea, la primera parte es lo natural, es lo que tú haces normalmente, ir a tu cuarto, ir allá a ofrecer adoración a Dios, eso es lo normal, eso es lo básico, lo principal. Lo segundo es lo sobrenatural, lo que desafía, lo que te desafía, las cosas que Dios te pide, las cosas que Dios te dice, las cosas que Dios te habla y que tú no puedes, y que tú dices, Dios, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? Dios, ¿cómo me estás pidiendo algo tan diferente? Dios te va a pedir muchas veces cosas muy locas. Te va a decir, anda a hablarle a tal persona, anda a llevarle esta libra de arroz a tal vecino. Anda hace esto o sea, Dios te va a pedir que hagas cosas súper locas, y es ahí donde tu fe va a ser demostrada, que si de verdad existe o no existe. Y él creía, él estaba seguro en su Dios, porque él conocía a su Dios. Él estaba seguro de que aunque mojaran el altar, la madera, el fuego iba a caer y iba a consumir todo. Él estaba seguro en su Dios. ¿Qué tan seguro estás tú en tu Dios? Elías pudo creer para que el fuego de Dios cayera. ¿Tú puedes creer que Dios va a proveer a tu mesa? ¿Tú puedes creer que Dios va a proveer a tu habitación, a tu casa, alimento, salud, bienestar? ¿Tú puedes creer eso? Pidió lo sobrenatural. Lo siguiente es que empezó a orar y empezó a declarar. Y vemos en el versículo 36 y 37, dice lo siguiente. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, pusieron el ternero ahí, una vaquita y todo listo. Y empezó a orar: Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Israel, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que tú eres Dios en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Europa, en América Latina, en todas partes tú eres Dios. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Porque cuando hay obediencia hay milagros. Cuando hay obediencia a Dios hay milagros. Yo no puedo decirle, Dios, tú sabes que siempre he sido fiel contigo, cuando ni siquiera has ofrendado ni has diezmado, cuando ni siquiera has honrado a tus autoridades, cuando ni siquiera hablas con Dios, cuando ni siquiera le cantas a Dios, cuando ni siquiera lees la palabra. Para poder decir, Dios, yo sé que tú eres Dios, lo primero que tienes que hacer es confiar y demostrar y ser obediente y tener la cara, tener la autoridad de decir, Dios, yo he estado presente acá. Y dice, y por mandato tú he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sí? Y él oró diciendo, Dios, quiero que me respondas, porque yo he actuado conforme a la obediencia, he sido obediente contigo, Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios, he sido obediente contigo, he sido obediente a las autoridades, he sido obediente en todo lo que he hecho, por lo cual te pido que me respondas? ¿Cuántos de acá han sido obedientes a Dios? Porque si no hay obediencia para con Dios, milagros no van a haber. Porque si estás en desobediencia con Dios, milagros no van a haber ahí. Y lo siento, pero es la realidad. Tienes que ser obediente a Dios para que pueda haber milagros en tu vida. Tienes que ser obediente. Y él empezó a orar y él tenía expectativa. Él sabía lo que estaba pidiendo, ¿sí? Y dice aquí que le dijo, Dios, para que toda esta gente vea, te estoy pidiendo esto. Los milagros tienen que tener un propósito específico en tu vida. Y cuando tú pides un milagro a Dios, tienes que decir, Dios, voy a testificar a todas las personas. ¿Cuántas veces tú pediste un milagro y te quedaste con el testimonio y nunca testificaste, nunca lo publicaste, nunca se lo contaste a nadie, nunca lo dijiste en la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo recibo un regalo de alguien y yo ni siquiera le agradezco, o no subo alguna foto o algo por el estilo? La persona dice, ay, quizás no le gustó, ay, de repente no le gustó mi regalo, bueno, qué mal agradecido, o bueno, quizás no era lo que esperaba, ¿sí? Pero cuando tú venís y alguien te regala una taza, te regala un chocolate, te regala comida o algo, tú publicas, tú subís historias, subís fotos, le mandas mensajes, le contás a todo el mundo, la gente que te lo dio se siente honrada y dice, wow, fue un pequeño gesto, pero para él fue algo mucho más grande. Y cuando Dios obra milagros en tu vida y tú no testificas, tú estás diciendo, Dios, sí, Dios, gracias, pero bueno, ni modo, ya está, ya sí, ya sabía, pero bueno,
Ah, sí, Dios, después de rogarte un montón. No, no, tú tienes que ser agradecido con Dios y decir, Dios, dame un milagro para que todos puedan ver que tú eres fiel, que tú eres confiable, que tú no me dejas y que tú estás para todas las personas. Los milagros tienen el propósito de que todas las personas lo vean. No hay milagros en secreto. Los milagros no fueron hechos para que fueran secretos, sino para que fueran testificadores vivos del poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y para ir cerrando, vemos otra historia en Génesis 22, y es la historia que todos conocemos de Abraham e Isaac. Entonces vemos que Dios le dio a Abraham ya estaba viejito, y su esposa ya estaba viejita físicamente, era imposible que tuvieran hijos, pero Dios le dio un hijo, le dio la habilidad física de poder crear un hijo. Entonces, cuando Él les dio ese hijo, viene Dios y el niño creció y todo, y de repente les pidió este hijo a ellos. Le dijo, quiero que me entreguen a su hijo. Según estaba leyendo por ahí, un par de cosas, un par de estudios bíblicos, que probablemente la edad aproximada de Isaac para esa fecha ya no era de 2, 3, 4 años, ya era alguien como de 20 años en adelante. Ya estaba muy grande cuando esto pasó. Ahora, le pidió a su hijo. Y muchas veces Dios te va a pedir que hagas cosas súper extrañas. Va a pedir que renuncies a cosas súper diferentes. ¿Te imaginas esto? O sea, el niño era su hijo de su vejez. El milagro más grande que Dios había tenido. Y Dios le dijo, quiero que me lo entregues, quiero que me lo ofrezcas en el altar. Porque no existía un altar y dijo, tú vas a crear un precedente. Entonces viene y se fue a Abraham. Obediente a la voz de Dios, se fue, subió el monte, a una montaña donde Dios le pidió que fuera con su hijo. Le dijo, bueno papá, aquí está la leña, aquí están las rocas, pero ¿y a dónde está la ofrenda? ¿Y qué le vamos a ofrecer a Dios? Yo me imagino sonando la canción de los negritos que bailan con la caja. ¿Y por qué? Porque vemos que dijo, bueno, Dios va a proveer, le dijo nada más. Pero él ya sabe, creo que Isaac ya sabía en su corazón que algo iba a pasar y que él iba a ser parte de algo grande. Entonces él subió y fue, y bueno, dijeron, bueno, ya armamos todo, ya está el altar, lo levantaron. Ok, hijo, es tu turno. Lo amarró, lo puso ahí y estaba a punto de sacrificar a su hijo con un cuchillo. Cuando una voz del cielo viene un ángel y dice, no lo hagas. ¿Sí? Como cuando estás en el último momento y alguien te salva. No, espera. Y le dijo, no, ya sabe Dios que tú eres obediente, que tú confías en Él y que estabas dispuesto a dar a tu hijo, tu único hijo, por obedecer y por honrar a Dios. Y por consiguiente, Dios está agradado con tu vida. Y de repente apareció una oveja que andaba por ahí enredada y esa la fueron a sacrificar. ¿Y saben por qué es? Sucede eso porque cuando tú te mueves en fe, Dios envía lo que tienes que dar. Cuando tú te mueves en fe, Dios provee para lo que tienes que dar, lo que tienes que pagar. Cuando tú te mueves en obediencia, cuando tú renuncias, ay Cristian, pero ¿cómo voy a diezmar si apenas estamos en crisis y cuarentena? Cuando tú le honras a Dios con lo que le corresponde a Él va a hacer que el 90% de lo que tú tienes te alcance, te abunde, te sobre incluso. Porque así es Dios, te pide cosas que sabe que tenés que renunciar a ellas, amistades a las que tenés que renunciar, relaciones tóxicas a las que tenés que renunciar, vicios, malas palabras, malas conductas, música. Dios te va a pedir muchas veces que entregues a aquellos que tú más amas para ver si eres capaz de recibir lo que Él tiene para darte, ¿sí? Y de repente apareció esa ovejita y ya entre Isaac y Abraham ofrecieron a su oveja a Dios y viene Dios y le dice, mire, por cuanto Dios vio lo que tú hiciste, te va a ir bien, le dijo, te va a ir muy bien. Ahora escuchen esta palabra y con eso voy a terminar y eso les va a encantar y espero que estén en modo expectativa para recibir esto de parte de Dios. Y dice Génesis 22:15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Oye bien, Dios jurando, dice, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo o como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, esta palabra cuando lo estaba leyendo me erizó la piel, hizo que el Espíritu Santo se encendiera en mí, porque me dijo, Cristian, cuando no hay altar no hay milagros, pero cuando hay un altar
Es la primera parte. La segunda es algo que ofrecer en ese altar. ¿Sí? Cuando yo voy a, digamos que mi cuarto es mi altar. Mi cuarto es donde yo voy a ofrecer a Dios. Pero ¿qué voy a poner ahí? Según la calidad de lo que yo ponga ahí, es la calidad de lo que yo voy a recibir. Elías puso ahí su fe. Elías puso ahí que creía en Dios. Puso una vaca en el altar que creó delante de todas las personas. Puso en juego su vida, su reputación. Puso en juego todo. Y lo que Dios hizo fue que fuego del cielo cayera sobre el altar que Elías estaba ofreciendo y quemó el becerro que había ofrecido, la vaca, quemó las piedras, quemó el agua, o sea, destruyó todo. Dios respondió y a partir de ahí el pueblo de Israel vio que nuevamente la lluvia iba a empezar a venir y que el orden iba a ser restituido en todo lo que había hecho. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, entrégame todo lo que amas, entrégame lo más importante de ti. Y Abraham obedeció fielmente, y cuando Dios vio la obediencia de él, viene y le dijo: por cuanto sé que lo ibas a hacer y creaste el altar y pusiste ahí lo más importante para mí, para ti, por eso te voy a bendecir, te voy a multiplicar tu descendencia, vas a ser bendito. O sea, es más, vos vas a ser la persona más bendita en todo el mundo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Si queremos milagros, si queremos que un milagro de parte de Dios venga, hay que tener un altar y hay que poner algo en ese altar. Muchos de acá tenemos altares, pero no queremos poner nada ahí. Muchos de nosotros ni altares tenemos y queremos milagros de parte de Dios. Si querés milagros de parte de Dios, número uno, tienes que crear un altar. Puede ser tu habitación, puede ser el patio, un lugar donde tú vayas a conectarte especialmente con Dios. Y segundo, tenés que ofrecer algo a Dios, porque el fuego de Dios no cae, la provisión de Dios no viene sobre un altar vacío. Y un altar vacío también es un altar donde solo vas a pedirle cosas a Dios y a quejarte y a llorar porque estás afligido y preocupado. No. Un altar no es a donde vas a pedir. Un altar es a donde tú vas a dar. No confundan el hecho de irte a tu cuarto 3 horas, 2 horas, media hora a orar solo para pedir. Te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto y te pido por esto. Eso no es un altar. Un altar es a donde tú vas a ofrecer, donde tú vas a entregar algo a Dios. Eso es un altar, donde tú llevas de Dios: sé que mi carácter no te gusta, te lo ofrezco en este altar. Dios, sé que mis malas palabras no te agradan, sé que te los ofrezco en este altar. Dios, sé que mi relación no te agrada, lo ofrezco en este altar. Sé que mis amistades no te agradan, te lo ofrezco en este altar. Y en el momento que tú ofreces lo que tú más quieres, lo que significa todo para ti delante de Dios, Dios se encarga de bendecirte, de prosperarte, de derramar milagros sobre tu vida. Y el fuego de Dios va a venir, y el milagro de Dios va a venir, y la provisión sobrenatural de Dios va a venir, y Dios te va a visitar, y Dios va a visitar tu casa, tu familia, tus finanzas, tu alacena. En tu refri no va a haber necesidad de nada, vas a salir a la calle y vas a regresar tranquilamente bien, porque el favor de Dios va a estar en tu vida. Pero eso va a pasar nada más cuando tu altar esté bien edificado y te ofrezcas a ti mismo sobre ese altar y digas: Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Dios, lo que tú quieras hacer, aquí estoy. Lo que tú quieras quitarme, llévatelo. Lo que tú quieres que yo tenga, entrégamelo. Dios, que sea lo que tú quieras. En ese momento, tu altar va a estar encendido, va a estar lleno de fuego de Dios, va a estar siendo un lugar de conexión entre tú y Dios, y ahí hay milagros, y ahí hay respuestas divinas, y ahí hay provisión, ahí se encuentra de todo, ahí está la bendición de Dios en el altar. Dios me dice que es hora de que volvás al altar, que volvás a encender ese altar que tenés ahí descuidado, que volvás al altar, que volvás a ese tiempo de conexión que tú tenías antes con Él, que volvás a Él. Y si nunca lo has tenido, es tiempo de crearlo. Es tiempo de crear ese altar y decir: Dios, esta parte de la casa va a ser mi altar a ti. Va a ser el lugar donde yo voy a venir a ofrecerte mi adoración, donde voy a venir a cantarte, donde voy a venir a darte todo de mí. Y en ese momento vas a hacer que el corazón de Dios se arraigue contigo y solo cosas buenas pueden pasar. Quiero orar por tu vida ahora.